Todos por México, José Antonio Meade Curibreña. Muy buenas tardes. Para dar inicio, me permito ceder el uso de la palabra al doctor Enrique Graue Vigers, presidente en turno de la Asamblea General y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos dirigirá un mensaje. Esta bienvenida es habitualmente para explicar la NUYES. Y al doctor José Antonio Meade no necesito explicarle la NUYES. Pero sirva pues sí para darle la bienvenida y agradecerle este espacio de su agenda para que nosotros los rectores, las rectoras y los rectores, las directoras y los directores de esta asociación tengamos la oportunidad de intercambiar opiniones con usted y presentarle el documento que también conoce ya, que se elaboró en consenso de todos de lo que aspiramos de la educación superior en México en los siguientes 14 años, 12 años. Y así lo dejo pues de una vez a Jaime para que nos platique del documento y haga la presentación formal. Muy bienvenido sea José Antonio. Buenos días, sean todos bienvenidos a la 25ª sesión extraordinaria de la Asamblea General de la NUYES, máximo órgano colegiado de nuestra asociación. Saludo y doy la más cordial bienvenida al doctor José Antonio Meade Curibreña, candidato a la presidencia de la República, a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, bienvenido, candidato. Muy apreciado doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente en turno de esta asamblea. Doctor Mario Alberto Rodríguez, director general del Instituto Politécnico Nacional y vicepresidente de esta asamblea. Saludo con especial aprecio a los titulares y representantes de las instituciones de educación superior asociadas. Doy también la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales, al equipo que acompaña al candidato, a la diputada Adriana Ortiz Lanz, muchas gracias, a Sergio Alcocer, a Juana Cuevas también, grandes aliados de la NUYES. Gracias a todos por acompañarnos en este importante evento. En nombre de la ANUYES,
Ofrezco a ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria de la Asamblea General de nuestra organización. El acto de hoy es de la mayor importancia porque renueva y exalta la tradición del diálogo establecido a lo largo de diversos procesos electorales con los candidatos a la presidencia de la República. Es la cuarta ocasión que la NUYES se reúne con los candidatos a la presidencia de la República. La NUYES alienta el propósito de que a partir de este encuentro estaremos en franca posibilidad de delinear el futuro inmediato de la educación superior como parte esencial del proyecto de desarrollo justo y equitativo que la sociedad mexicana reclama y merece. México vive tiempos determinantes, no solo por el complejo proceso electoral en curso, sino principalmente por el entorno de transformación que se está gestando en el sistema global contemporáneo. Existe en el país y en el mundo lo que los clásicos solían llamar el espíritu de cambio de época. A lo largo de su historia, México ha mudado de piel y lo ha hecho siempre con grandes sacrificios. Esas etapas han marcado el talante y la fuerza creativa de los mexicanos, oscilando entre la cultura del esfuerzo y la fundada expectativa de convertir la casa común en una nación de bienestar compartido. Nada le ha sido otorgado por graciosa concesión. Alfonso Reyes decía que México había llegado tarde al banquete de la civilización y por ende su velocidad de desarrollo tenía que ser más acelerada. Por supuesto, no solo es cuestión de ponernos al día, sino de ubicarnos en el grupo de naciones que encabezan y orientan el sentido de los cambios. Somos una nación de hondura histórica, resumen de culturas deslumbrantes por su legado y por la responsabilidad de hacer de esa herencia un factor vigente de desarrollo. La clave estratégica para ello está en la educación y de modo particular en la educación superior. Con frecuencia, cuando se debate el horizonte de la nación, se insiste en que todo está en la educación, pero casi nunca se define, ni conceptual ni metodológicamente. ¿Qué queremos decir con esa especie de mantra? Y ahí es donde empiezan las diferencias y problemas. ¿Qué educación superior y para qué perspectiva y necesidades del país la requerimos? La NUYES ha trabajado consistentemente con grupos de especialistas, académicos y servidores públicos en una plataforma que permita articular la acción pública, privada y social para que la educación superior sea fruto no solo de políticas públicas, sino de una verdadera política de Estado que trascienda por su naturaleza y alcances los avatares de la coyuntura política y ofrezca a la nación la oportunidad de incrementar su competitividad, estimular la creación de investigación y conocimiento, generar innovación y tecnologías de alto valor agregado y mejorar las capacidades de académicos, estudiantes e investigadores para que se conviertan en el capital humano que aseguren el salto cualitativo de México en lo interno y en el concierto de las naciones. Es imperativo entender esta misión en el gran trasfondo de largo alcance y no en ciclos cortos. Nuestra agenda debe ir más allá, tanto en cantidad como en calidad de tiempo requerido. Ello exige un nuevo pensamiento institucional y un acuerdo entre los actores nacionales que trascienda la coyuntura política para que las propuestas en materia educativa configuren una reforma de segunda generación que ponga el acento en los contenidos, en el fondo de la generación del conocimiento. La competitividad del país tiene que darse en las ciencias exactas y aplicadas, pero debe equilibrarse con una educación sólida en las áreas de las humanidades, donde se anidan las identidades profundas y los valores y principios de la convivencia. Fruto de nuestras instituciones, los jóvenes están llamados a producir las transformaciones de un país tan diverso como desigual, pero sobre todo tienen que actuar de manera directa en la consolidación del tejido social para que los beneficios de la sociedad del conocimiento se trasladen de manera efectiva al bienestar general de la nación. La educación superior es inseparable de una política hacia los jóvenes que los contemple como verdaderos agentes de gestión y cambio social. En el discurso político autocomplaciente siempre aparecen como grupos vulnerables, cuando en la realidad los jóvenes son la pasión y la solidaridad, la encarnación misma del cambio. Las campañas de alfabetización de Vasconcelos, las cruzadas de vacunación, el paso del mundo rural al urbano, las obras mayúsculas de la infraestructura y la salud, el trabajo social en el campo y las ciudades, todo ese esfuerzo de la nación siempre contó con su generosa contribución vital
y muchas veces con su propia sangre. Recordamos, si hay alguna duda, la solidaridad y el compromiso inagotable que los jóvenes pusieron durante los aciagos días de los terremotos. La voluntad institucional de la NUYES y la activa participación de los jóvenes son el binomio que aportamos al proceso educativo en estos tiempos de definición. En nuestra propuesta, subrayamos 5 ejes para la gestión del cambio en la materia. El primero, mejor gobernanza para el desarrollo del sistema de educación superior. Se refiere a la concertación de un marco normativo moderno y un renovado diseño organizacional para la integración de un sistema nacional de educación superior que facilite una mejor gobernanza, genere sinergias al propiciar la coordinación de esfuerzos entre los diversos órdenes de gobierno y los subsistemas de educación superior, propicie la construcción de un espacio común que permita la movilidad de estudiantes y académicos y la complementariedad de las capacidades de las instituciones. El segundo es la ampliación de la cobertura con equidad y calidad. Propone un acuerdo entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las instituciones de educación superior para atender las metas nacionales, aumentar la oferta en las diversas modalidades educativas y reducir las brechas de cobertura entre entidades federativas y regiones. El tercero, la mejora continua de la calidad de la educación superior. Requiere asegurar la calidad de la educación en el mediano plazo, mediante el diseño de un nuevo modelo de calidad, la creación del Sistema Nacional para la Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y el impulso a la internacionalización. El cuarto es el ejercicio pleno de la responsabilidad social, que promueve la adopción del enfoque de la responsabilidad social en las instituciones de educación superior, para que en el marco de su misión, sus principios y valores, se fortalezca la calidad y la pertinencia de sus funciones, se amplíe su contribución al desarrollo regional y su participación en la construcción de una sociedad más próspera, democrática y justa, con el apoyo y la corresponsabilidad de los 3 órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto. Y el quinto es certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la educación superior. Señala la necesidad de concertar una nueva política para el financiamiento con visión de Estado, caracterizada por la corresponsabilidad entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para brindar certeza jurídica y presupuestal a las instituciones de educación superior y así permitirles llevar a cabo una planeación de mediano y largo plazo para cumplir así sus funciones sustantivas con equidad y los más altos estándares de calidad. Las instituciones de educación pública enfrentan crecientes problemas de carácter financiero, dado el crecimiento acelerado de la matrícula y la expansión territorial de los servicios que ofrecen, los cuales en los últimos años no han ido acompañados de un crecimiento proporcional en el subsidio que reciben. Otra situación que debemos atender mediante una estrategia de alcance nacional, el déficit financiero y los problemas estructurales asociados al reconocimiento de las plantillas académicas y administrativas y a los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales. Estos son los 5 ejes estratégicos que integran la propuesta de la NUYES. Consideramos que contribuye de manera sistémica a la atención de los principales problemas que afectan el desarrollo de la educación superior. Los avances que logremos dependerá de la pertinencia y oportunidad de las decisiones que tomemos ahora. El espíritu del cambio preside esta época y orienta nuestros esfuerzos para consolidar, unidos como país, una educación superior que nos ofrezca mayores oportunidades de desarrollo y nos ayude a reducir la brecha inaceptable de la desigualdad. En todo proceso de cambio es el espíritu quien lleva la voz que guía. Esta es la fuerza mayúscula que aportan las universidades y la que exalta su papel central en la vida del país. Esta asamblea de ayer y hoy se entiende así, como el parteaguas en que debemos evaluar el papel de nuestras instituciones de educación superior y lo que deben hacer al lado del gran capital humano que las integra para servir mejor a México. Cuando los tiempos apremian, detenerse a pensar parece un contrasentido y sin embargo es lo que todos desde nuestras respectivas escalas estamos obligados a hacer. Desde la NUYES invitamos a los actores nacionales a pensar la universidad, a ubicarla en el contexto mayor del país y a proyectarla hacia el futuro como el gran instrumento de cambio que demanda la sociedad mexicana. Reitero a todos ustedes y en especial al candidato mi mayor reconocimiento por su asistencia. Estoy seguro que de aquí, con su resuelto compromiso, saldrán los mejores frutos para la educación superior y unidos podremos construir el proyecto de nación que México espera de nosotros
y que este planteamiento que hacemos el día de hoy, este documento, la propuesta de la NUYES para renovar la educación superior en México, sea parte del Plan Nacional de Desarrollo y del programa sectorial del próximo gobierno. Muchas gracias. El maestro Jaime Valls hace entrega del documento Visión y Acción 2030 al candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Curibreña. Antes de cederle el uso de la palabra al candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, me permito leer su biografía. José Antonio Meade Curibreña es un destacado abogado y economista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene un doctorado en economía por la Universidad de Yale en Estados Unidos. A pesar de ser un hombre joven, tiene en su haber una carrera de servicio público que abarca más de 2 décadas, no milita en ningún partido político y está casado con la economista y pintora Juana Cuevas, con quien tiene 3 hijos. José Antonio Meade acumula diferentes e importantes logros en su carrera como servidor público. Como secretario de Energía en 2011, construyó un sector energético más sustentable y más fuerte al recuperar el crecimiento de la producción de crudo, algo que no había ocurrido en los 7 años previos. Reconfiguró refinerías e incrementó la participación de Pemex en el mundo. Licitó los primeros contratos de exploración y producción, el primer campo solar y nuevos ductos que permitieron la llegada de gas natural a comunidades que antes no tenían. Electrificó más de 1000 localidades rurales, promovió un uso más eficiente de la energía y apostó por el ahorro con la distribución de casi 50 millones de focos ahorradores. La primera vez que se desempeñó como secretario de Hacienda en el periodo 2011-2012, logró que México superara los efectos de la crisis financiera de 2008 y también que se alcanzaran niveles inéditos de recaudación tributaria, fortaleciendo así la capacidad gubernamental de impulsar el crecimiento y el desarrollo. Como secretario de Relaciones Exteriores 2012-2015, se encargó de reposicionar el buen nombre de México, restableció la relación con Cuba, América Latina y Francia, y al mismo tiempo replanteó la relación con Estados Unidos para que la agenda no fuera solamente sobre migración y seguridad. Cerró la brecha entre el migrante y ciudadano, mejorando el acceso de indocumentados a salud y educación, así como obtener sus documentos de identidad como licencias de conducir, actas de nacimiento y matrículas consulares. Como secretario de Desarrollo Social del periodo 2015-2016, diseñó una nueva estrategia para que la población más vulnerable tuviera asegurados sus derechos sociales y para que el dinero les rindiera más para llevar comida al hogar. Involucrando a los gobiernos locales, empresarios, sociedad civil, alcanzó lo que nunca antes, reducir la pobreza extrema en 2 millones. La segunda vez que se desempeñó como secretario de Hacienda, en 2016 y 2017, enfrentó uno de los contextos económicos más adversos del siglo que hicieron a muchos dudar de la capacidad de México de superar los retos y actuar con responsabilidad. Logró que 2 de las calificadoras más importantes del mundo mejoraron la perspectiva de México de negativa a estable. El país creció 50% más en 2017 de lo que se esperaba a principios de año. Alcanzó el primer superávit primario en 9 años y logró reducir la deuda como porcentaje del PIB, algo que no sucedía desde hace una década. Ahora es candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México y quiere hacer de México una potencia, un país en el que en cada familia se encuentre el empleo que anhelan y donde sus hijos tengan la educación y el futuro que merecen, un país en el que el bienestar y la seguridad se instalen en cada hogar mexicano. A continuación, escucharemos el mensaje del candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Curibreña. Pues muy buenos días y muchas gracias. Va a durar un poquito más la presentación del currículum que la presentación que tenía yo preparada para compartir con ustedes la jornada de hoy. Le agradezco. Me siento muy contento, además, de la oportunidad de que me haya presentado, me haya dado la bienvenida, el que es rector de la universidad donde yo estudié. Muchas gracias, Enrique Graue, muchas gracias a la UNAM. Quisiera, además, agradecerle a todos ustedes, con quienes tenemos una historia de mucho tiempo, de amistad, de compartir y de trabajo por la educación superior del país. Nos hemos juntado, de hecho, aquí en la NUYES a hablar sobre pobreza. Nos hemos juntado para hablar sobre política exterior.
nos hemos juntado para platicar sobre los retos económicos y financieros que tiene el país y hoy nos juntamos para platicar sobre la visión que tenemos de la educación superior hacia adelante, en un diálogo que se da entre plataformas que se han desarrollado en las campañas, en la nuestra propia, y el documento de diagnóstico que ha realizado la NUYES. Además, pues destacar que lo estamos haciendo en un espacio que la NUYES gestionó con un esfuerzo administrativo propio y es de reconocerse a la NUYES, al secretario general, ese trabajo de austeridad republicana que se traduce en que hoy tengamos un espacio también republicano para hablar de estos tan importantes temas. Muchas felicidades, Jaime Valls. ¡Hombre! A ver, construyó un edificio con economías. Eso sí merecía un buen aplauso, hombre. Déjame platicarles un poco de dónde viene nuestra visión de educación superior y por qué estamos planteando lo que planteamos en nuestra plataforma. Y hacerlo reconociendo que en mucho se ha visto enriquecida esta visión por dos gentes muy cercanas a la comunidad NUYES, por Adriana Ortiz Lanz y por Sergio Alcocer. El temple y la visión de ambos, su compromiso de una vida de educación superior, están aquí reflejados. Ese es el mundo en 1910, un mundo en donde teníamos pocos ingresos y baja esperanza de vida. Podíamos haber puesto pocos ingresos y poco acceso también a la educación superior, y el resultado y la evaluación hubiera sido la misma. Una pregunta fundamental para cualquier gobierno, para cualquier plataforma de gobierno, para cualquier candidato, es qué piensa hacer y cómo para lograr que la circunstancia específica de esos países mejore. Al final, la evaluación del gobierno se puede reducir en esas dos dimensiones. Después de una gestión de gobierno, ¿tenemos más ingreso en la bolsa y tenemos mejor calidad de vida o no? Y podemos ver en el mundo, de 1910 a la fecha, cómo ha venido avanzando en términos de tratar de aprender de él, qué de lo que se puede hacer tiene o podría tener un impacto para México. Vamos a empezar a ver cómo se mueve. Ahí vemos la Primera Guerra Mundial, el sentón que se da al mundo, la crisis del 29. Vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Ahí va México avanzando. Empieza un poco una etapa de un desarrollo estabilizador, permanente, frecuente, que se refleja en mayor calidad de vida y también en mayores ingresos. Se ve un poco la revolución que se da en China y la India y cómo evolucionan de manera muy importante, sobre todo en los últimos años, la crisis del 94, del 2008 y finalmente dónde estamos hoy y dónde nos gustaría estar. ¿Qué llama la atención del mundo en esta historia resumida de 100 años? Varias cosas. Primero, es un mundo mucho más desigual que el que teníamos en 1910. Si recordamos 1910, prácticamente todos los países con bajos ingresos y con poca calidad de vida. Y si revisamos el mundo hoy, ha habido una evolución muy dispar. Vemos algunos países que viven como se vivía hace 100 años, con poca esperanza de vida y con pocos ingresos. Y vemos en cambio algunos países que lograron una evolución muy importante, en donde tienen al mismo tiempo altos ingresos y alta calidad de vida medida como esperanza de vida. Y vemos que México, si bien ha evolucionado, le falta dar un brinco para alcanzar los niveles que tienen otros países. Y no habría ninguna razón para pensar que no somos capaces de hacerlo. Pero en este recorrido en la historia podemos tratar de entender cuáles son los factores que explican que a algunos países les haya ido mejor que a otros. ¿Y qué es lo que vemos en esos países? ¿Qué es lo que vemos que hace diferencia? Vemos primero que mientras mejor la calidad del Estado de Derecho, mayor la evolución en ingresos y en esperanza de vida. Vemos también que mientras mejor seguridad o menos inseguridad, más esperanza de vida y mayores ingresos. Vemos que mientras menos es la desigualdad, más la esperanza de vida y mejores los ingresos. Vemos que mientras más inclusión hay de mujeres, mejora la calidad de vida y mejoran los ingresos. Eso quiere decir, haciendo aquí un paréntesis, que cuando en este espacio tengamos a la mitad de las mujeres rectoras, eso querría decir que México tiene mejor calidad de vida y mejores ingresos, y es un compromiso que explícitamente debiéramos de ver reflejado en lo que la NUYES plantea en su visión hacia 18 años. Mientras mejor la salud, mayor el ingreso y mayor la calidad de vida. Y ya en temas que son más pertinentes,
Mientras mayor el indicador de alumnos de excelencia, mejor calidad de vida y mayores ingresos. Eso quiere decir que si ponemos al centro el esfuerzo de gobierno, el espacio que le dedicamos a la educación, nos va a redituar en un mejor país. Gasto en educación. Mientras mayor el gasto en educación, mayor el ingreso y mayor la calidad de vida. Mientras mejor la cobertura de educación superior, mayor el ingreso y mejor la calidad de vida. Y ahí se ve especialmente dramático. La cobertura de educación superior de los países que viven como hace 100 años es de apenas el 10%. Y de los países que son potencia es cercano al 80%. Eso implica que sí podemos aprender del mundo y que sí podemos ver en el mundo cuáles variables hacen diferencia y cuáles no. Y entre las variables que hacen diferencia es un país que tiene alumnos de excelencia, un país que gasta en educación, un país que tiene una buena cobertura de educación superior y un país que innova. En todos los casos tiene mejores resultados que países que tienen menos alumnos de excelencia, que gastan menos en educación, que tienen menor cobertura y que no innovan de la misma manera que otros. ¿Qué debiéramos de ver en las plataformas de los candidatos? Que su visión de las plataformas guarde relación con estos temas. Estos son los temas que ponen de relieve y que explican por qué a algunos países les ha ido mejor. Y en consecuencia ponen de relieve qué tendría que hacer México en su agenda para que le fuera mejor y alcanzar a ser, como nos hemos planteado, efectivamente una potencia. Hoy toca en consecuencia concentrarnos en esos espacios de educación y lo que tendríamos que hacer y cómo podríamos encontrar empatía entre la plataforma y lo que han propuesto. Primero, hablando de los retos que tenemos en educación, uno muy importante, cobertura de calidad y equidad, mejorar la calidad educativa, las instituciones de educación superior como actores que generan y promueven innovación y finalmente, cuáles elementos teníamos que construir juntos en buena medida en la NUYES y en este espacio de diálogo para que alrededor del esfuerzo de educación superior esté la educación, creatividad e innovación. Me explico en cada uno. Ese es México en los últimos años. Un México que sigue teniendo muchos problemas, pero un México que ha venido superando y ha venido haciendo esfuerzos muy relevantes. El México de 1960, que es ayer para efectos de nuestra historia económica, el 65% sabía leer y escribir. Eso quiere decir que 35 de cada 100 mexicanos no sabía leer y escribir. Hoy nuestro rezago es de 4. El avance ha sido dramático, debiera ser 0. Pero hay que reconocer que se hizo un esfuerzo. Más dramático todavía. En 1960, solamente 1 de cada 5 mexicanos había terminado la primaria. En 1960, solo 5 de cada 100 habían terminado la secundaria. En 1960, solo 2 de cada 100 habían terminado la preparatoria. En 1960, en este país, solamente el 0.3 de la población había tenido acceso a la educación superior. Eso quiere decir que quienes en México tuvieron esa oportunidad debieran de asumir esa responsabilidad de ser actores de la transformación. Y ahí está nuestro principal pendiente. México en los últimos años se ha transformado para ser un país que sabe leer y escribir, para ser un país que tiene prácticamente cobertura universal en primaria y que estaría en la posibilidad de tener cobertura universal en secundaria en la siguiente administración. Pero es un país que está todavía lejos de ofrecer universalidad en preparatoria y de ofrecer un acceso amplio a la educación superior. Sigue siendo cierto hoy en México que nuestro reto es que solo 1 de cada 5 mexicanos tienen acceso a la educación superior. Puesto en perspectiva, el reto que teníamos en 1960, en donde solo 1 de cada 5 había terminado la primaria y hoy tenemos cobertura universal, pues nuestro reto como país hoy está ubicado en la educación superior. Esa es la frontera que tenemos que rebasar para que México y a los mexicanos les vaya mejor la que sigue. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay hoy en México 48 millones de mexicanos que no terminaron la preparatoria. Esos 48 millones van a vivir 5 años menos que los que sí la terminaron. Van a ganar 41% menos que las que sí la terminaron. Y si revisamos la pobreza extrema, vamos a encontrar de que 9 de cada 10 mexicanos que están en pobreza extrema no terminaron la preparatoria. De que 7 de cada 10 mexicanos que no tienen seguridad social no terminaron la preparatoria.
de que 8 de cada 10 mexicanos que viven en una casa sin servicios no terminaron la preparatoria. Ese es el umbral que tendríamos que rebasar y ese es el esfuerzo al que tendríamos que poner nuestro mayor empeño. Tendríamos que trabajar en dos direcciones. La primera y muy importante, que no se nos quede ningún joven fuera de terminar la preparatoria y que le podamos garantizar acceso a la educación superior. ¿Qué tendríamos que hacer? Reconocer que la circunstancia de cada joven es distinta, que no se va a resolver el problema desde el escritorio, que cada vez que un joven deja la preparatoria sin terminar, atrás hay una tragedia de vida, atrás hay una familia que tiene un problema de ingreso, una familia que está batallando con una discapacidad, o un transporte público que no le ofrece seguridad al joven, o una beca de manutención que resultó insuficiente. El principal error en el diseño de política pública es asumir que el joven tiene predisposición al ocio o a la violencia. Los jóvenes mexicanos, como bien dijo Jaime en su presentación, todos los días están trabajando para salir adelante. Y si cualquier circunstancia los lleva a abandonar la preparatoria, es nuestra obligación entenderla, atenderla y resolverla. Eso implica que nuestra política de becas tendríamos que tener las que resuelvan la colegiatura, las que resuelvan el transporte, las que resuelvan la manutención y las que resuelvan además la posibilidad de tener intercambios. Pongo un ejemplo porque me es cercano. Comentaba yo en una reunión previa, hoy es aniversario de bodas de mi papá, cumple 50 años. De casado, mi papá es también universitario, preside la Fundación UNAM. La Fundación UNAM da 70,000 becas para alimentación a los estudiantes que acceden a ese grado, pero eso pone de relieve el tamaño del esfuerzo que están haciendo los jóvenes para educarse, en donde el ingreso que tienen tiene que ser complementado para que subsanen lo básico, que es la alimentación. Tendríamos que aspirar a tener cobertura universal de preparatoria, que todo aquel joven mexicano que esté en posibilidad y en edad de estudiar la preparatoria tenga un lugar y el apoyo suficiente para que la termine. Tendríamos que garantizarle acceso a la educación superior y aquí hay muchos de quienes tendrán que jugar un papel relevante para que eso suceda. Tenemos que reconocer que tenemos la oportunidad de lograr esta cercanía con esa población a través de modelos de aprendizaje híbridos, que aprovechen la tecnología digital para que el aprendizaje pueda ser presencial o a distancia, cercano o remoto y de manera masiva al amparo de la oferta que hoy ustedes pueden poner a disposición de los jóvenes que por la razón que sea están lejos de haber podido terminar la preparatoria. Los jóvenes y los no tan jóvenes. En este mundo que cambia a diario, el que no tiene o no puede certificar los conocimientos de preparatoria es muy poco probable que encuentre un empleo en el sector formal. Y ustedes estarían en la posibilidad de darles acceso a esos conocimientos y después de ayudarle a certificarlos, aprovechando modelos de aprendizaje híbrido y los servicios masivos de cursos que se pueden ofrecer al amparo de lo que ustedes están ofreciendo en las aulas a quien por la razón que fuera está lejos de las aulas. México no va a salir adelante si no volteamos a ver a esos jóvenes a los que les quedamos mal, a esos adultos que por la razón que fuera no tuvieron oportunidad de terminar su ciclo de educación formal, por lo menos hasta preparatoria. Un reto distinto es el que enfrentan los jóvenes que sí terminaron la preparatoria. En México hay 34 millones de ciudadanos que terminaron la preparatoria. Aquí el reto es Internet, el reto es inglés, el reto es subsanar las deficiencias en el conocimiento de ciencia, lectura y matemáticas. Pero aquí nuestros retos implican innovación, implican optimismo, implican esperanza, implican hacer las cosas mejor en beneficio de quienes ya tuvieron de entrada la oportunidad de haber completado un ciclo escolar. Aquí podemos trabajar para certificar competencias y aprovechar la posibilidad que podemos para identificar al joven puntualmente y que esas competencias se certifiquen desde Chiapas hasta Baja California y se certifiquen en México y le podamos dar seguimiento y acreditarlo en el resto del mundo. Solamente la tercera parte de nuestros programas educativos están certificados. Eso quiere decir que 2/3 partes de la oferta educativa del país no tiene una adecuada certificación. Y para que la educación sea pertinente y para que mande señal de que se tienen conocimientos pertinentes frente al mercado, tenemos necesariamente que tener certificados nuestros programas educativos. Así como el modelo híbrido nos permite aprender en las aulas y fuera de ellas.
El modelo dual nos permite aprender en las aulas y en el desempeño profesional. El acento que ponemos en el modelo híbrido tiene su espejo en el modelo dual, que nos permite certificar conocimientos en el trabajo y nos asegura pertinencia entre la oferta educativa y los requerimientos laborales. Permanentemente tenemos que actualizar, anticipar y hacer un diseño prospectivo de nuestra oferta educativa. Como nunca está cambiando el mundo y México de manera exponencial. Y eso quiere decir que permanentemente tenemos que revisar nuestros contenidos. Pongo solo un ejemplo. 8 años tuvimos para prepararnos para la transición al nuevo modelo de justicia penal. Eso implicó que repensáramos la forma como se estudiaba derecho, se enseñaba derecho y se aplicaba el derecho en México. Pero ahí tuvimos un aviso. Sabíamos que teníamos 8 años para repensar nuestra educación jurídica con cargo a una definición de modelo. En muchos otros casos, ese aviso no nos llega. De ese aviso tenemos que estar pendiente. De ese cambio en el mundo y en las ciencias exponenciales tenemos que estar alertas y atentos para que no perdamos la capacidad permanentemente de repensar y de repensarnos en nuestra estrategia educativa. Eso nos tiene que llevar a experimentar en la forma como enseñamos, a experimentar y entender la forma como aprendemos y permanentemente cuestionarnos si los supuestos de nuestros modelos pedagógicos siguen o no siendo vigentes. Y como mínimo, el instrumento y la plataforma para la que hablemos, pues tiene que ser una plataforma en donde estudiantes y maestros, en donde la academia y fuera de la academia tenga la posibilidad de comunicarse al amparo de un acceso amplio de Internet, que ponga además a disposición todos estos elementos de manera mucho más masiva y cercana. La que sigue. ¿Cuáles son un poco los retos que plantean su documento y que nosotros compartimos, que ilustran al mismo tiempo oportunidad y reto? La cobertura de educación superior es de casi el 40% en 2016. Eso quiere decir que estamos pues, poco más de 7 puntos abajo de Latinoamérica. Ese es sin duda reto y oportunidad. Nos regresa a la lámina anterior. Tenemos que lograr que no se nos haga más grande el problema acumulando jóvenes que salen de la educación superior y tenemos que ir a regresar a buscar a los que por la razón que fuera no atendimos. Desde el punto de vista de gasto en investigación y desarrollo, tanto en ciencias básicas como en ciencias aplicadas, estamos lejos de lo que invierte la OECD. Estamos lejos de hacer el esfuerzo presupuestal que necesitamos para tener una buena plataforma de ciencia y tecnología. Y en consecuencia estamos lejos de tener un México con acceso a maestrías respecto al promedio de la OECD. Eso quiere decir que hay un problema presupuestal, que hay un problema de un esfuerzo que tenemos que hacer en materia de darle a la educación superior una mejor plataforma. Pero lo presupuestal no es todo. Se han venido haciendo esfuerzos presupuestales y eso no necesariamente se ha visto reflejado ni en mejor investigación, ni en más publicaciones, ni en más patentes, ni en una mejor plataforma de difusión de la ciencia básica. Y eso nos debe de llevar a pensar que además de exigir, como correctamente hace el documento de la NUYES, un mayor compromiso presupuestal con la educación superior, tenemos que repensar la forma como la educación superior la estamos visualizando y la plataforma al amparo del cual la estamos ofreciendo. Nosotros pensamos que debíamos de incrementar la cobertura de educación superior en la siguiente administración para que llegue al 60%, porque pensamos que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que la gente termine la preparatoria. Y si somos exitosos en hacer ese esfuerzo para que se termine la preparatoria, y si somos además exitosos en buscar a quienes no la terminaron para darles y certificarles sus conocimientos, la demanda por espacios de educación superior debiera de crecer y debiera de crecer de manera muy importante. México tiene enormes retos pensionarios que implican para resolverse que todos pongan. Fuimos capaces de hacer una reforma pensionaria del sector, de las pensiones del sector privado en 97. Fuimos capaces de articular una reforma pensionaria del sector público en el 2002. Prácticamente todos los sistemas pensionarios de las entidades productivas del Estado, de la Banca de Desarrollo, se reformaron en los últimos años. Queda un pendiente, y ese pendiente que queda en materia pensionaria, que los presiona y que los agobia, y que presiona y agobia también a las finanzas públicas, está pendiente de resolverse. No cabe duda que resolver ese problema
pasa necesariamente porque se incremente el subsidio ordinario de las universidades públicas. Pero como en el otro caso, no es suficiente. Tenemos que sentarnos a ver cómo se enfrenta el problema desde el punto de vista de más recursos públicos, pero también tenemos que pensar cuáles son los esfuerzos y los replanteamientos que tenemos que hacer para que ese problema que hoy es crónico se resuelva de manera estructural. Se ha enfrentado ciertamente de forma tal que se puede mejorar en prácticamente todo el resto del sector público. Se ha enfrentado para efectos del sector privado. En todos los casos seguramente habrán nuevas reformas a los sistemas pensionarios. Pero acá llevamos viviendo muchos años con un agobio que no hemos enfrentado de manera definitiva y tenemos que enfrentarlo si queremos tener la libertad para repensar nuestra educación libres de la carga de nuestros pasivos históricos. Hemos planteado en nuestra plataforma un programa de becas sí o sí, en el ánimo de que sí o sí nos aseguremos que los jóvenes terminen la preparatoria. Hemos planteado incrementar la inversión en ciencia y tecnología para llegar al 1.5% del PIB y hemos planteado en nuestra plataforma un mucho mayor financiamiento a instituciones públicas para ampliar la oferta educativa, porque estamos convencidos de que si solo lográramos hacer una cosa en la siguiente administración y eso fuera lograr que los mexicanos termináramos la preparatoria, la demanda por educación superior se va a incrementar y si logramos que se incremente y logramos abrir los espacios, el país va a cambiar y va a cambiar para bien. La que sigue. Tenemos con cargo a todo ello y habiendo reconocido la necesidad de un mayor esfuerzo en lo presupuestal, que repensar de manera estructural los espacios y a las instituciones de educación superior. Y en eso sentimos que la NUYES está llamado a ser el foro de excelencia en donde eso se dé. Tenemos que lograr desarrollar una plataforma compartida que ponga al centro de esta transformación una cultura de la innovación permanente, que nos obligue a pensar diario y a repensar lo que estamos haciendo, que tengamos capacidad de hacerlo con creatividad, que reconozcamos que el mundo de hoy plantea para la educación superior retos muy puntuales que exigen mucho más diálogo del que nos hubiésemos dado cuenta, una experiencia mucho más universal en la enseñanza. Tenemos que darle impulso desde la educación superior a la capacidad de construir soluciones sectoriales. Pongo un ejemplo. Si queremos resolver el problema de la pobreza, tenemos que ser capaces de hablar de salud, de educación, de vivienda, de servicios en la vivienda, de alimentación, de ingreso y de estructuras de mercado. Eso no lo resuelve ni una sola secretaría, ni un solo nivel de gobierno, pero tampoco lo resuelve una sola visión en lo académico. Si nosotros queremos formar gente que sea capaz de enfrentar el reto de la pobreza, tenemos que replantear parte del modelo de educación superior para que le demos a nuestros estudiantes una visión del sector y de los retos del sector para que los pueda resolver. Y eso exige que sean capaces de hablar seguramente idiomas que hoy tienen diferentes disciplinas. Las estrategias tienen en consecuencia que ser transversales. Para enfrentar los retos del cambio climático, pues se ocupa que uno sea capaz de hablar de ingeniería, pero que uno sea capaz de hablar de finanzas y que uno sea capaz de entender modelos de clima y que uno sea capaz de entender del impacto presupuestal de cada uno de ellos, dándole a nuestra educación una visión también mucho más transversal. Y vivimos en un entorno en donde los cambios son disruptivos y los vemos a diario. Todos los días estamos enfrentando una nueva tecnología. Cada año tenemos que cambiar nuestro teléfono. Nosotros crecimos en un mundo en donde el teléfono de nuestros abuelos pues era el mismo teléfono que tenían nuestros papás y que conocimos nosotros. De hecho, uno puede distinguir la edad por cómo le hacemos para hablar por teléfono. Todavía hay muchos que dicen te marco. Y los jóvenes universitarios dicen, bueno, este cuate, ¿cómo de que qué le pasa con eso de te marco, no? Pues ya le marca uno. Bueno, eso cambia todos los años. Ya ni siquiera le hacemos así. Ahora le picamos al Siri y le decimos, háblale a Juana. Y le habla Juana a Siri, ¿no? Eso implica que seamos capaces de repensar nuestras carreras, de tener capacidad permanente de nuevas especializaciones en nuevas profesiones y retos, de hacer experiencia de todos los días el diálogo, pensando cómo hacemos nuestro la cultura de innovación y aprendizaje y cuáles son los mecanismos que tenemos que hacer para impulsarla. Todo ello en el ecosistema que hoy nos estamos desarrollando, pues, que implica este modelo de educación 4.0.
¿En qué se refleja esto? Por arriba un poco de lo que ha planteado la Núñez de los retos de gobernanza, de presupuesto, de los retos financieros, de los retos de articulación, de los retos de aprovechar las autonomías en el diálogo. Se traduce en que logremos un ecosistema de innovación propio a este entorno disruptivo. Se traduce en que aprovechemos la transición digital para que la hagamos nuestra en términos de cómo podemos dialogar. Aquí, por ejemplo, en el mundo hacendario, esta estrategia digital se implicó que el SAT dejara de ver a la economía con 5 años de rezago y en papel para que la empezara a ver de manera digital y en tiempo real. Y un tema muy importante y de nuevo una razón por la que pensamos que la Núñez como espacio de diálogo es absolutamente esencial, tiene que haber mucha más colaboración interinstitucional. En lo sectorial, en lo transversal, en lo regional, los retos que enfrentamos y la especialización que enfrentamos es diferente. Y lo vamos a poder hacer si tenemos una mejor escala, si tenemos un mejor espacio de diálogo, si podemos platicar entre nosotros y fuera de nosotros para entender cómo el mundo está haciendo y qué para adaptarse a este entorno disruptivo. Nosotros lo que hemos visto cada vez más y más, lo veíamos desde Relaciones Exteriores, es que el mundo se estaba moviendo hacia los consorcios, que el mundo estaba haciendo asociaciones entre lo privado y lo público, entre la educación y el sector privado, que estaba haciendo diálogo entre universidades de aquí y universidades de allá. Pongo un ejemplo, en esta precampaña, de los espacios que yo recuerdo con más afecto, fue un diálogo que tuvimos con rectores de tecnológicos en Sonora, que nos hablaban de cómo la Universidad de Arizona y la Universidad de Sonora tenían programas en la Reserva Nacional del Pinacate para entender de mejor manera los retos que implicarían colonizar Marte. Bueno, eso pone de relieve el tipo de diálogo y de colaboración interinstitucional que debemos de tener todos los días. Cierro ya. Y hablé todo esto para que fuera más larga mi presentación que mi currículum, entonces estoy ya a punto de cumplirlo. La visión que tenemos, que tienen ustedes 2030 de la Núñez, le damos la bienvenida, la hacemos nuestra, la entendemos, la compartimos, la hemos empujado desde otras trincheras y sin duda estarán incorporadas en la plataforma. Habremos de hablar de ellos en la campaña, a la que le quedan todavía por correr 2/3 partes, y estamos seguros que vamos a seguir hablando de ello en el gobierno. Estamos comprometidos a apoyar a las instancias de educación superior para enfrentar estos retos. Sentimos que tenemos que compartir estas experiencias y buenas prácticas, que tenemos que hacerlo asumiendo que estamos insertos en una cultura en donde la transformación es ya de todos los días y la innovación tiene que serlo también, y fortalecer el liderazgo de México en este sector. No hay un solo tema de los que aquí hablamos en donde no haya un mexicano hablando, exponiendo, moviendo la frontera de la educación superior. A ellos hay que tenerlos aquí con ustedes juntos, ustedes mismos hablando de este tema para que México sea el referente, la mejor práctica en materia de educación superior. Y para todo ello, la Núñez es uno de los pilares fundamentales para impulsar esa transformación y por ello me parece privilegiar la posibilidad de atender, de dialogar con ustedes, de escucharlos y que nos escuchen, es ya de entrada una muy buena práctica que nos alienta a estar seguros que a México le va a ir muy bien hacia adelante. Muchas gracias y muy buenos días. Agradecemos el mensaje del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Curibreña. Para continuar, me permito cederle la palabra al maestro Jaime Valls Esponda. Muchas gracias, candidato, por su presentación y por hacer suya la propuesta de la Núñez. Son bastantes preguntas, le voy a ir leyendo, si quiere, de 5 en 5. Rogelio Garza, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los países del primer mundo, líderes de la cuarta revolución industrial, son también líderes en inversión en investigación y desarrollo tecnológico, como Israel, Corea, Estados Unidos y Alemania, cuyo porcentaje de inversión con respecto al PIB se sitúa entre 3 y 4%. ¿Qué propone usted, señor candidato, para lograr el incremento significativo y a corto plazo de la inversión en investigación? Es muy semejante la pregunta también de Gustavo Cruz Chávez, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En México, la inversión en educación superior, ciencia, tecnología e innovación se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE. ¿Cuál sería su compromiso en materia de financiamiento público? Son muy parecidas. Emilio Baños, rector de la UPAEP. Salvando el requisito de calidad en las instituciones de educación superior, 1. ¿Qué cambiaría
en la política de planeación presupuestal para las instituciones públicas? Y 2, ¿qué cambiaría respecto de los incentivos fiscales, directos e indirectos, para las instituciones particulares? Mario Rodríguez, director general del Instituto Politécnico Nacional, ¿cómo propone usted que la transferencia del conocimiento pueda fortalecer la economía del país? Y la quinta, Juan de la Borbolla, rector de la Universidad Panamericana en Guadalajara. En Jalisco ha dado muy buen resultado la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, encargada del ámbito de la educación superior, mientras que la preescolar, primaria y secundaria quedó en el ámbito de la Secretaría de Educación. ¿Plantearía usted algún esquema parecido? Yo creo que el tema de ciencia y tecnología no se agota solamente en lo presupuestal. Sin duda, hay un parámetro presupuestal. Nosotros planteamos en la plataforma pasar de lo que hoy tenemos casi a triplicarlo para llegar al 1.5% del PIB, por arriba del 1% que era nuestra meta original. Pero la reflexión que teníamos que hacer, a mi juicio, no se agota en el recurso presupuestal público. Teníamos que hacer una reflexión un poquito más amplia de por qué no estamos viendo mucha más inversión en ciencia y tecnología por parte del gobierno, pero por qué no lo estamos viendo tampoco por parte del sector privado. Eso no quiere decir que nosotros nos movamos a que toda la investigación de ciencia y tecnología sea aplicada. Sin duda, hay un lugar muy importante para la ciencia básica, pero sí debería de llevarnos a reflexionar que el debate presupuestal no agota el problema que tenemos de ciencia y tecnología en nuestro país. Tiene que haber presupuesto, pero cada peso de presupuesto tiene que generar mejores elementos de resultados. En estos últimos años se ha casi duplicado el gasto en ciencia y tecnología, pero las patentes se quedaron igual. El número de publicaciones en journals revisados por pares se quedó más o menos igual. La participación de la educación superior en consorcios internacionales se quedó más o menos igual. La inversión del sector privado en ciencia y tecnología se quedó más o menos igual. Eso quiere decir que la reflexión alrededor de ciencia y tecnología tiene que ser mucho más estructural, mucho más arquitectónica, mucho más de una visión de ecosistema. ¿Qué tenemos que hacer para que desde México somos la 14ª, 13ª economía más grande del mundo? Y si nos vemos en ciencia y tecnología, tenemos un rezago muy importante. Nosotros motivamos un diálogo alrededor de países MICTA, que le decíamos. Era México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Esos 5 países éramos interesantes, somos interesantes, porque somos todos miembros del G20, que no somos BRICS y que no somos G7. Pero cuando empezamos a hablar entre nosotros, llamaba la atención que Corea, siendo una potencia media, una economía más o menos de nuestro tamaño, con una demografía parecida a la nuestra, pues invierte sí mucho más que nosotros, pero publica mucho más que nosotros por peso invertido. Australia en el mundo, con una economía del mismo tamaño que la nuestra, es la que más publica per cápita en el mundo. Indonesia tiene más usuarios de Facebook que en Inglaterra habitantes. Y Turquía, con nuestra misma demografía y un menor gasto en ciencia y tecnología, alcanza un mayor nivel de penetración en términos de algunos de estos indicadores. Todo esto pues para decir que hay un compromiso significativo y real de incrementar el gasto en ciencia y tecnología, pero que a mi juicio debe de darse en un contexto en donde tengamos una reflexión más amplia de qué más necesitamos. ¿Qué necesitaríamos, por ejemplo, para que los mexicanos que están en los mejores centros de investigación en el mundo se vinieran a investigar a México? ¿Qué tendríamos que ofrecerles en términos de ecosistema? ¿Qué tendríamos que hacer para garantizar que esos mexicanos cuando se regresen aquí puedan seguir publicando en journals de excelencia? ¿Qué tendríamos que hacer para generar nuestros propios journals? ¿Qué tendríamos que hacer para asegurar que esa investigación se traduzca en más patentes, que sea más pertinente o que nuestra educación básica luzca? Pues a mí me tocó estar y pagar las cuotas del CERN en Suiza y Francia. Y me tocó entrevistarme con los científicos mexicanos que allá estaban haciendo educación básica. Entonces yo creo, todo esto fue una respuesta larga para decir, sí hay que entrarle con más presupuesto, pero hay que entrarle también a la reflexión estructural de qué es lo que tendríamos que asegurar como mínimo para que los mexicanos que hoy están empujando la frontera del conocimiento fuera, tuvieran las condiciones para empujarlas dentro. Y si eso hacemos, cada peso adicional que le metamos en el presupuesto va a redundar en una mucha mayor capacidad de crecimiento.
¿Cuál es el impacto en la educación o de la educación en la economía? Pues yo empezaría diciendo cuál es el impacto de la educación en cada familia. Y me parece dramático pensar que tan solo terminando la prepa uno viva 5 años más. Puesto en perspectiva, el que termina la preparatoria en México es como si hubiera nacido en el 2018. Y el que no la termina, como si hubiera nacido en los 70s. De ese tamaño es la diferencia para una familia, para una historia de vida de lo que estamos aquí hablando. Si uno multiplica esas historias de vida para ver el impacto económico, si nosotros logramos convertirnos en un país de preparatorias, la formalidad, la productividad de los mexicanos pues se va a incrementar de manera exponencial y por lo tanto nuestra capacidad de crecer. ¿Cuál es en consecuencia la reforma más importante que tenemos pendiente? La reforma de inclusión. Si nosotros cerramos la brecha entre el norte y el sur, el hombre y la mujer, entre el que termina la prepa y el que no la termina, nuestra plataforma de crecimiento va a ser mucho más importante. El rector de la Universidad de Anáhuac, Cipriano Sánchez, ¿cuál es la visión y la propuesta para conjuntar calidad, cobertura y responsabilidad social? El doctor Tenoch Cedillo, rector de la UPN, sabemos que en una sociedad democrática no cabe un planteamiento donde existan universidades públicas de primera y de segunda. Sin embargo, en México la diversidad de formas de organización y financiamiento hace una realidad donde existen universidades con recursos y capacidades diferentes. ¿Cómo vislumbra resolver los retos en la agenda legislativa de políticas públicas y de financiamiento para asegurar un piso parejo en educación superior para todos los mexicanos? Gerardo Montero, de la Universidad Autónoma de Campeche, Javier Saldaña, de la Universidad Autónoma de Guerrero, y Medardo Serna, de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Son muy parecidas sus preguntas y es en relación al problema financiero que atraviesan algunas universidades y su propuesta para poder resolverlo. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro también habla sobre que hay propuestas sobre aportes mayores de tasas de retorno que en educación básica que en educación pública. ¿Qué opinión tiene al respecto? Básicamente serían las preguntas. Lo que plantea Cipriano es bien importante. Y yo que entra de lleno en lo que aquí estamos hablando en términos de lo sectorial y lo transversal. Sigue siendo cierto que en un país como el nuestro, el tener acceso a la educación superior es una gran oportunidad que debiera de conllevar a una gran responsabilidad. Son bien pocos los mexicanos que tienen acceso a una educación superior de calidad. Acompañada a esa oportunidad, debería de haber un compromiso de responsabilidad social. Y un compromiso de responsabilidad social que los llevara a enfrentar y a tratar de resolver estos grandes retos, familia por familia, colonia por colonia. Pero tenemos que inculcar en los estudiantes ese sentido de que están teniendo acceso a algo que hoy en México sigue siendo un privilegio y que por lo tanto tendrían que salir con un profundo sentido de responsabilidad social. Vemos que lo tienen. Vemos, como reportó Jaime, y todos ustedes vieron en sus universidades a los jóvenes que con sentido de responsabilidad social se movilizaron para apoyar los esfuerzos alrededor del sismo. Y a los jóvenes que cada vez que México tiene un reto se movilizan para enfrentarlo de forma colaborativa, intensa, puntual y cercana. Pero tenemos que hacer más en términos de despertar ese sentido de responsabilidad social. Y una forma de cumplir con el anhelo de responsabilidad social es la participación del servicio público. En esta contienda electoral, algo de lo que nosotros hemos querido hablar y cuidar es que se dignifique al servicio público. Enfrentamos un discurso muchas veces muy poco matizado, en donde se quiere decir que el servicio público o un partido o una expresión es o no corrupto o eso. Y la verdad es que si uno hace una reflexión del servicio público, en el enorme número de los casos, es un servicio público honorable. Es un servicio público digno, es un servicio público que ennoblece y que nos ayuda a ponernos cerca de los problemas que tiene el país y tratar de resolverlos. Ese trabajo compartido entre universidad y servidores públicos para transformar el país tiene implícito un sentido de responsabilidad social y la mejor forma de vacunar a los jóvenes frente al cinismo que a veces se ve en las campañas, frente a las contiendas que a veces hacen más por desencantar la participación
que por entusiasmarla. Si esa vacuna debiera estar en los espacios de educación superior, que le recuperen a la juventud el sentido de esperanza en el país y el sentido de esperanza en la vocación de servir. Sí hay que trabajar en identificar, así como en las familias, en identificar la circunstancia de cada una de las instituciones de educación superior, para ver cuál es la mejor forma de apoyarlas y de ayudar. Nosotros hemos planteado que no se puede resolver el problema de la pobreza desde el escritorio, que necesariamente tenemos que salir para platicar con las familias y ver cuál es el apoyo que a ellos les hace una mayor diferencia. Pues lo mismo es cierto en las universidades. Seguramente hay algunos problemas que son comunes, pero algunos problemas no lo van a hacer. No son los mismos retos los que se enfrentan en Oaxaca, que en Sonora, en Guerrero, que en Nuevo León. Y eso implica que nos sentemos a ver cómo podemos trabajar con cada uno de estos espacios de educación superior para que el resultado sí sea el mismo. Y el resultado sea una educación superior de excelencia que le abra a sus graduados las mejores oportunidades de vida. Pero tenemos que hacerlo asumiendo que el esfuerzo y que el diálogo será diferente por cada universidad y que por lo tanto las soluciones no pueden ser soluciones paramétricas, sino soluciones que reconozcan cuál es el entorno que cada uno de ustedes está enfrentando. Sí hay, sin embargo, algunos espacios que son comunes. Los más de ustedes tienen problemas en el sistema de pensiones. Por mucho tiempo tuvimos, y a mi juicio funcionaba bien, un fondo concursable que empataba recursos para las universidades en función de las economías que generaran sus propias reformas. A mí me parece que esa es la forma de enfrentarlo, reconociendo que cada universidad tiene costos de legado diferentes, que cada universidad generó sus pasivos de forma distinta, que cada una tiene su propia tradición y el orgullo además de la autonomía que tenemos que respetarle en sus relaciones laborales, pues cada quien enfrentará el reto de la forma como considere que es más consistente con su historia y su circunstancia. Y nosotros podemos poner y debemos de poner recursos para que así suceda, pero recursos en donde nos vayamos acompañando, en donde el esfuerzo que se haga desde los presupuestos federales encuentre un correspondiente en los esfuerzos que se vayan haciendo en las reestructuras de los propios entornos administrativos de cada entidad. Y a mí me da mucho gusto venir hoy, y por eso puse acento en lo de Jaime. Tan sí se puede hacer esfuerzos en lo administrativo, pues que este edificio se construyó con puras economías. Si empezara a cobrar Jaime por el uso de las aulas y los auditorios, podía hacer esas aportaciones al fondo de pensión de la Núñez, y entonces mataba a dos pájaros. Total, hay que meterle lana, hay que meterle creatividad y hay que encontrar un esquema en donde todos pongamos para que los costos del pasado no detengan el camino hacia el futuro en el que todos estamos comprometidos. Nos da tiempo para un último bloque de preguntas. Armando Ávila, de la Universidad Tecnológica en Estado de México. ¿Cuáles son sus propuestas para la rendición de cuentas? Fernando Valenzuela, del Aspen Institute. Aprender para trabajar y trabajar para aprender. ¿Cómo contrastas tu aprendizaje como secretario en 5 ocasiones con otras alternativas que no han enfrentado las decisiones desde ese lugar? El doctor Saúl Valdés, de CETI. Doctor Mis, es de todos conocidos el deterioro ambiental de las grandes urbes de México y de los ecosistemas en todo el país. ¿Usted apoyaría un programa nacional para que todas las universidades e instituciones de educación superior se convirtieran en escuelas verdes? José Guillermo Colorado, de la Universidad del Valle de México. Si usted presentara una iniciativa de nueva ley de educación superior, ¿cuál sería su visión para las instituciones particulares? Y finalmente, José Rodolfo Calvo, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ¿Cuál sería su estrategia para garantizar la educación superior en los jóvenes, la inversión en la ciencia y la cultura en nuestro país? En materia de rendición de cuentas, nosotros hemos planteado en nuestra plataforma diferentes elementos que a nuestro juicio atienden de manera puntual un tema que no es un tema mexicano. Nosotros vemos el resto del mundo y en el resto del mundo hay países y jurisdicciones que tuvieron un problema de prestigio en su servicio público y de corrupción muy acendrado.
y que sin embargo hicieron transformaciones que les ayudaron a lograr un resultado diferente. Y así como aquí vimos un poco esta evolución de los últimos 100 años en el mundo y qué podíamos aprender de eso, podemos voltear a ver al mundo e identificar qué podemos aprender en materia de combate a la corrupción y de mejorar el entorno de rendición de cuentas. En un tema, por cierto, muy importante que hablar de aquí en la Núñez, en donde han habido severos cuestionamientos de la participación de algunas universidades en estos esquemas y en donde yo creo que vale la pena, de nuevo, así como creo yo que vale la pena matizar en términos de servidores públicos buenos y malos, políticos buenos y malos, hay también prácticas y participación de universidades buenas y malas, y hay que aprender a hablar y analizar de unas y otras, para que no en la generalización acabemos con el prestigio de muchas universidades que hacen un trabajo verdaderamente valioso en términos de proveer servicios extraordinarios y de excelencia en beneficio tanto de la universidad como del sector público, así como vale la pena en aquellos casos en donde se abusó del esquema, que se deslinden responsabilidades y que se rindan cuentas. ¿Qué hemos planteado en lo central? Primero, hacer más fácil recuperar el dinero. Hoy tenemos una ley de extinción de dominios que tiene 10 años y en 10 años no hemos recuperado al amparo de esa ley un solo peso de un funcionario público que haya incurrido en un acto de corrupción. Eso quiere decir que la ley está mal y que tenemos que cambiarla. Segundo, tenemos que cambiar de un modelo de declaración patrimonial a un modelo de congruencia patrimonial auditado por terceros. Eso se hace en todas partes del mundo. Uno somete su patrimonio incluso para integrar el expediente al amparo del cual será ratificado en los casos en donde así funciona, para que pueda un tercero y las propias autoridades fiscalizadoras diagnosticar que el patrimonio es consistente y que es congruente, que se pagaron impuestos, que no hay más patrimonio que el declarado, que la evolución patrimonial es consistente con los ingresos y lo elemental es lo que nosotros presentamos y denominamos 7 de 7. Pero el ejercicio era muy sencillo, yo declaro lo que tengo, pero acredito que no tengo nada más revisando los registros públicos de la propiedad. Si al revisar los registros públicos de la propiedad aparece que tengo más de lo que declaré, pues ahí ya hay un problema. El SAT tiene información que puede, a solicitud del contribuyente, ser pública. El SAT sabe de todos ustedes si son o no accionistas de empresas, sabe si facturan, sabe si son representantes legales, sabe si tienen créditos, sabe si tiene ingresos por dividendos, todo lo cual es perfectamente lícito siempre y cuando esas manifestaciones de riqueza se presenten en la declaración. ¿Qué implica la 7 de 7? Pues implica decir, estos son mis ingresos y preguntarle al SAT si tengo ingresos por cualquiera de estos motivos que no haya yo presentado en la declaración. Pues ese segundo elemento es también algo que debiéramos incorporar como práctica común, no solamente en las contiendas presidenciales, en donde por cierto sigo siendo el único que lo he presentado. 3, tenemos que tener ministerios públicos autónomos. Y eso es absolutamente central y fundamental y ayuda, de nuevo regresando al tema de las universidades. Pues un ministerio público autónomo es la mejor garantía para todos, de que cualquiera que viole la ley, en la circunstancia que fuera, del nivel que sea, del sector que fuera y del momento que fuera, enfrente consecuencias por sus actos al amparo de un ministerio público empoderado para llamar a hacer esa rendición de cuentas. Y cuarto y muy importante, transparencia y gobierno abierto. Todos los contratos debían ser públicos, el 100% del tiempo, el 100% de los contratos, para que supiéramos a quién se le asignó, por qué monto, de qué manera y en qué circunstancias. Y con esos 4 elementos podríamos transformar de forma y de fondo el ecosistema en el que se desempeña el servicio público en México y hacerlo un ecosistema que le dé al ciudadano garantía de que el servidor público que tiene frente a sí es un servidor público honesto. El tema del contraste sí es bien importante. El servicio público implica tomar decisiones difíciles siempre y el presidente por construcción enfrenta todos los días el reto de tomar decisiones difíciles y complicadas. Yo he sido 5 veces secretario de Estado. Nunca subí a ver a un presidente para decirle, oiga señor, fíjese que aquí hay una idea extraordinaria que va a funcionar a todo dar, que además va a ser enormemente popular, o podemos tomar una idea muy mala que no va a funcionar y que va a meter al país en problema. Cuando uno sube a ver al presidente, sube uno a verlo para decir, oiga señor, aquí hay una decisión difícil, que tiene estas implicaciones
en este sentido y estas otras en este otro sentido. Implica la conducción del país en un momento muy difícil del país y en un momento muy difícil en lo internacional, que se tenga esa capacidad de tomar decisiones, que se tenga esa experiencia para tomar decisiones, que se tenga ese temple, ese temperamento, ese conocimiento para efectos de en una posición que por definición solamente toma decisiones difíciles, pues tengamos al frente al que tenga la mejor preparación, la mejor experiencia, el mejor temperamento y el mejor temple para conducir al país en un momento muy difícil y muy complicado. Y en términos de ese contraste, y además aprovechando que estoy en campaña, el que tiene esas características soy Homero. El tema ambiental, y me regresa a lo que aquí planteamos de lo sectorial y de lo transversal. El tema ambiental es probablemente el tema más transversal y más sectorial que tenemos. Claramente el cambio climático es real, ahí está, y hay que trabajar en dos direcciones. ¿Qué hacemos para evitar el calentamiento global? ¿Qué hacemos para mitigar sus consecuencias? ¿Y qué hacemos como agenda de país para poder construir un entorno que sea amigable respecto al medio ambiente? Sí pasa por las universidades verdes y que desde ahí pongamos el ejemplo. Pero ¿qué implica pensar en una agenda verde de largo plazo? Implica repensar al país. Una agenda verde implica pensar en transporte público, cómo nos movemos dentro de las ciudades. Una agenda verde implica pensar cómo construimos nuestras casas, con qué materiales, con qué características, de qué manera aisladas, de qué manera la casa utiliza energía. Implica repensar nuestros electrodomésticos, cómo los usamos, cómo los conectamos. La mayor parte del gasto de electricidad de una familia se da en electrodomésticos que están conectados y que no están funcionando. Implica repensar cómo tratamos el agua, para que el 100% de las ciudades en el país la traten y con eso generen energía. Implica repensar cómo aprovechamos el calor de la industria, para que podamos cogenerar y que no haya una sola instancia de calor que no se convierta en electricidad. Implica repensar cómo nos movemos y dialogamos en la ciudad. Es la agenda más ambiciosa y más de futuro que tenemos. Sí implica pensar cómo hacemos universidades verdes, pero implica más bien pensar cómo en el reto más importante, que enfrentamos casi un reto de sobrevivencia, le damos un enfoque sectorial y transversal a la educación que le estamos ofreciendo a nuestros alumnos. Y algo muy importante, yo aquí he hablado de la importancia, sobre todo he puesto mucho énfasis en las universidades públicas. Yo soy fruto de la experiencia de dos universidades. Soy orgullosamente Puma, un poquito menos orgulloso después de los 4-1 que nos metió el América, en donde no se nos vio, pero te voy a decir, para compensar ese 4-1, de aquí al 1 de julio, nosotros sí vamos a remontar el marcador, Pero soy producto también del ITAM, de una escuela privada de excelencia, de una escuela privada que pone en alto nuestra capacidad también desde ese sector de hacer investigación, de destacar como alumnos bien formados y bien preparados. En la educación superior cabemos todos. En la educación superior hay que estimular a todos. En la oferta educativa hay que ofrecer alternativas. Y en este diálogo que tenemos, ese intercambio de visiones, de experiencias, de orígenes, nos va a ayudar a que tengamos un sector de educación superior mejor, a que multipliquemos las alternativas para que los jóvenes todos puedan escoger desde lo técnico hasta el doctorado, en dónde quieren y por qué tener esa experiencia de educación superior. México necesita una educación superior privada, vigorosa, que experimente, que analice, que sea creativo, que esté en fronteras, que aprenda del mundo, y necesita de instituciones públicas que hagan lo mismo, que analicen, que investiguen, que resuelvan, que sean creativos, que innoven, y si en el diálogo entre los dos sale además la posibilidad de generar sinergias, cuánto mejor. Hoy muchos de ustedes son ejemplo de ese diálogo. Muchos de ustedes tienen diálogo entre universidades públicas con otras universidades públicas, entre universidades privadas con universidades públicas y entre universidades privadas con universidades privadas. Mientras más diálogo
mejor aprendizaje, mientras mejor entorno vayamos creando juntos, mejor le va a ir al país. Y eso implica que así como planteamos una agenda presupuestal alrededor de los esfuerzos de las universidades públicas, tenemos que plantear una agenda presupuestal y fiscal con las universidades privadas para que lo que tengamos sea un entorno de educación superior que esté a la altura del reto que vamos a tener. Nosotros vamos a cumplir con hacer de México un país de preparatorias y a ustedes les va a tocar enfrentar el reto de ofrecerle a todos esos preparatorianos una educación superior de excelencia de la que se hable o de la que hable por México con orgullo y que esté a la altura, como estamos hoy, de las mejores del mundo. Nos da tiempo de 2 preguntas más. ¿Qué opinas sobre incorporar el emprendimiento en un modelo educativo para el cual no hay suficientes empleos y los perfiles profesionales requeridos hoy en día son globales? ¿Cómo le haría para trabajar en una educación integrada desde la educación básica hasta la educación superior? Recuérdame la primera. El emprendimiento, incorporar el emprendimiento. El emprendimiento y un poco nos regresa a un tema que ha sido transversal y sectorial en esta plática, que es la construcción de ecosistemas. En México no tenemos un buen ecosistema de emprendimiento. En México tenemos un buen ecosistema para generar financiamiento para empresas que sobreviven. Si una empresa en México sobrevive y tiene 3 años funcionando, esa empresa va a tener acceso a financiamiento de la banca de desarrollo, de la banca comercial, va a poder salir al mercado, va a poder invertirse o va a poder invertir y recibir recursos en función de su escala, del mercado de valores, de los fondos de pensiones. Esto es, México tiene entre los países emergentes probablemente el sector financiero más robusto y más profundo en beneficio de las empresas que sobreviven. Pero muy poquitas empresas sobreviven. Y muchas empresas fracasan no una, varias veces antes de ser exitosas. Y muchas ideas que son innovadoras pasan y necesitan un entorno que les ayude a emprender. Y ahí las universidades juegan un papel muy importante. Esa cultura del emprendimiento pasa porque en las universidades se incube, pasa porque desde las universidades se genere mentoría, pasa porque desde las universidades empiecen a pensar con un enfoque del siglo XXI para resolver muchos problemas que tenemos del siglo XX y del siglo XIX. Sí hay que generar una cultura del emprendimiento. Y esa cultura de emprendimiento implica capital ángel. Esa cultura de emprendimiento implica fondos de riesgo, fondos de capital de riesgo. Esa cultura de emprendimiento implica apostarle sabiendo que podemos perder. Y hacerlo en la tranquilidad de que si perdemos, no va a llegar la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de Función Pública para decir, oye, pero ¿cómo es posible que le hayas tú apostado a una energía o a una alternativa transformadora, moderna, inédita, que nunca había sido explorada en el mundo y no hayas ganado ni dinero? Eso implica emprender. Entonces tenemos que asumir que el emprendimiento implica riesgo y que el riesgo implica que a veces vamos a ganar y a veces vamos a perder, pero hay que construir un entorno para que podamos hacer esas apuestas. Y al centro de ese ecosistema están las universidades y la educación superior. Un diálogo entre la educación superior y el sector privado. Un diálogo en donde las universidades sean el puente entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Un diálogo en donde las universidades con sus egresados encuentren mentores, tengan capacidad de incubar y que encuentren en el gobierno un buen aliado que esté dispuesto a apostarle sabiendo que hay riesgo para que ese emprendedurismo sea ocasión de éxito. En muchas partes del mundo el haber fracasado muchas veces es sinónimo y presagia éxito futuro porque estamos dispuestos a apostar e innovar. Eso es cierto, por cierto, en el tema de incubación. El que le ha apostado muchas veces ser presidente y pierde 1 y 2 veces, va a perder una tercera, pero ese ya no aplica en el entorno del emprendimiento. ¿Y el último tema cuál era? Bueno, parte de lo que decíamos ahorita es certificación. México es la 14ª economía más grande del mundo y va a estar entre las primeras 10. Estamos insertos en un mundo global. Todo lo que aquí vimos se va a hacer mucho más rápido que antes. El Internet de las cosas ya está aquí y va a seguir presente. La forma diferente de producir para aprovechar estas tecnologías disruptivas ya está aquí y va a estar presente. Eso quiere decir que las fronteras en la educación se van a ir desdibujando. En algunos temas ciertamente no. O sea, algunos temas pues, serán propios, el que estudia historia, el que estudia pues, mucho de lo que tiene que ver con lo pluriétnico, con lo multicultural, pues, todo eso tiene un enorme contenido de aprendizaje local, pero mucho va a ser profundamente global.
Y eso quiere decir que esta capacidad de certificar, para que el mundo sepa que quien estudió en una instancia de educación superior en México tiene los mejores elementos de certificación y comparables con los que le ofrece el resto del mundo, pues es sin duda un elemento central. Nosotros tenemos que pensar en esta revolución de la educación superior, que estamos educando para el mundo y no para México, o no solamente para México. Y tenemos que asegurar y pensar en nuestro esfuerzo que cada título que dé una instancia de educación superior de México tiene que ser válida frente al mundo. El mundo tiene que saber que cuando ve un título de educación superior mexicano, ese mexicano le va a dar resultados en México, va a dar resultados en el mundo, le va a dar resultados a las empresas globales. No podemos hacer esfuerzos en educación superior que no asuman de entrada que es el mundo el que va a juzgar si estamos siendo exitosos. Hoy el mundo nos juzga exitosos. Hoy el mundo piensa que México tiene el potencial de serlo porque sabe que somos un país joven. Porque cuando están pensando en dónde invertir, sabe que en México hay un gran capital humano. Esa capacidad de atraer inversiones se finca en muy buena medida por el trabajo que hacen ustedes y porque el mundo reconoce que el trabajo que se está haciendo en educación superior en México aguanta el vigor, aguanta la supervisión, aguanta el escrutinio de las mejores instancias y de las más exigentes de un mundo que exige productividad y que sabe que en México lo tiene. Pero tenemos que pensar que todos estos retos que nos hemos planteado tienen que ser retos en donde el estándar tiene que ser un estándar global y en donde el título de cualquier instancia de educación superior sea pasaporte para que los mexicanos triunfen en el mundo. Yo les agradezco mucho, Jaime, su atención, Enrique, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Curibreña. A continuación, escucharemos al doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, vicepresidente en turno de la Asamblea General y director general del Instituto Politécnico Nacional. Sí. Doctor Meade, a nombre de la ANUYES, deseamos agradecer su presencia en esta sesión extraordinaria donde le fue entregado el documento Visión y Acción 2030, que es un esfuerzo de los 191 rectores y directores de educación superior y que esperamos no solamente que sea esas propuestas incorporadas en su plataforma, sino que también en sus políticas de gobierno. Muchas gracias, doctor. La ANUYES agradece la participación del candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Curibreña, en la 25ª sesión extraordinaria de la Asamblea General. El maestro Jaime Valls Esponda le hace entrega de una medalla por su participación y tomará la palabra para clausurar la Asamblea General. Es así como despedimos al candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Curibreña. La ANUYES agradece su participación y les desea una excelente tarde.